Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. En este video quiero compartirte bíblicamente cuál es la llave, cuál es el secreto que destraba tus bendiciones y las promesas que Dios te dejó. Quédate hasta el final del video porque quiero mostrarte también cómo aplicarla y también quiero mostrarte promesas de Dios cuando aplicas esta llave que te voy a compartir en el día de hoy. No se olviden también de suscribirse a mi canal. Esa es su manera de decir amén, pastor, y también al mismo tiempo es una manera de evangelizar y hacer que YouTube pueda seguir recomendando este video a más personas que necesitan conocer la verdad. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y a veces el no conocer nos mantiene de poder disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a entrar ya a decir, a ver, ¿cuál es esta llave? ¿Cuál es este secreto que en la Biblia nos muestra que desata y destraba todas las bendiciones de Dios? Bueno, hay una palabra que nos obsesiona mucho, especialmente dentro de la iglesia, ¿verdad? Hoy en día nos saludamos y decimos bendiciones, bendiciones. ¿Cómo nos gustan las bendiciones de Dios? Seamos honestos, a todos, ¿verdad? Hay gente que hasta no conoce de Dios, ¿sí? No va a la iglesia, pero le fascina esa palabra. El otro día estaba en la calle y después de comprar algo, la persona me dice bendiciones y yo le pregunté, bueno, ¿eres creyente? ¿Conoces al Señor? No, soy ateo, pero a quien no le gusta que le deseen bien, ¿verdad? Y nos saludamos con esta palabra. Nos saludamos con bendiciones, hermano. Amén. Dios te bendice a ti también. Pero ¿sabías que las bendiciones no llegan a tu vida solamente por desearlas? Es más, hay solo una llave y de eso te quiero hablar hoy que te da acceso a todas las bendiciones de Dios. Y te lo voy a comprobar por la palabra. Más que ser bendecido por Dios, es más, esta llave te transforma en bendición. Ok, yo sé que hemos creado expectativas, así que ¿quieren saber cuál es esa llave? Aquí les va. A la 1, a las 2 y a las 3. O, B, D, C. Ese es el abecedario del cielo, ¿verdad? En vez de A, B, C, D, O, B, D, C. Para aquellos que todavía no lo han entendido, obedece, obedece. Existe una llave que te da acceso a todas las bendiciones que Dios ha puesto o ha dispuesto y ha determinado para tu vida. Solamente una llave. Nada destraba bendiciones, nada te puede abrir puertas de provisión, ni te puede dar acceso como la obediencia. ¿Sabías tú que Dios se deleita en nuestra obediencia? ¿Alguna vez has decidido obedecer a Dios como estilo de vida? Y esto es muy diferente que obedecer a Dios de vez en cuando. Yo creo que todos nosotros en alguna capacidad, en algunas cosas obedecemos a Dios, pero obedecerle y ser una persona obediente es una cosa muy diferente. Igual que cantar y ser un cantante es algo totalmente diferente, ¿verdad? Es obedecerle a Dios lo que Él quiere en toda área de tu vida, con lo mejor de tu conocimiento y con lo mejor de tus capacidades. ¿Sí? Existen los que obedecen y existen los obedientes. Hay momentos donde se hace difícil discernir entre lo bueno, lo malo, entre el plan de Dios y lo que no es su plan y lo que es mi plan, pero hay otras veces que no. Y en el Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 15, el rey Salomón nos dio un consejo. Él nos dijo que atrapemos los zorros pequeños que arruinan el viñedo. Y yo creo que esta es una palabra muy sabia que debemos estudiar un poquito. Muchas veces son las decisiones pequeñas, ¿sí? Son la falta de obediencia en las cosas pequeñas las que producen las consecuencias más grandes, ¿sí? Voy a decir una mentirita blanca o me voy a quedar con algo que no es mío, pero no es gran cosa. El enemigo sabe, Satanás sabe que a un creyente, quizás que ya ha estado en la iglesia o que conoce la Biblia, no lo puede convencer de pecar rotundamente. Pero ¿qué hace? Él nos tienta con zorras pequeñas. Muy sutilmente. Mira, tómate un cafecito con tu secretaria. No tiene nada de malo, no están haciendo nada malo. Manda un texto amigable a tu ex. Eso no es pecado, ¿verdad? Y con el tiempo, el cafecito
es un besito y terminas en la cama y hasta con un bebito. Okay, así, entonces la cosa va escalando, pero comenzó todo con una zorra pequeña. Zorras pequeñas, ¿qué hay que hacerlas? Hay que cazarlas. El Espíritu Santo es un excelente instructor y Él nos ayuda a ser obedientes. Ahora, esta es la promesa que te prometí darte, ¿ok? Presta atención. ¿Por qué esta llave de la obediencia es tan importante en tu vida? Presta atención. Deuteronomio 28, 1 al 6, nueva traducción viviente, dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo, ¿ok? Ser una persona obediente, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, entonces aquí viene la lista de cosas que Dios hace. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todos los demás, de las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¿Ves que no estaba mintiendo ni haciendo esto más grande de lo que es? La bendición te abre las puertas para que todo lo que tú toques, todo lo que tú hagas, sea bendito. No quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles, pero la obediencia siempre te va a asegurar que tú transites por el camino donde Dios va a asegurar bendiciones, siempre a ti y a tu familia. Mientras que si leemos ahí mismo en Deuteronomios 28, versículo 15, y te recomiendo que leas todo el capítulo porque hay muchas cosas que por falta de tiempo y por no hacer el video tan largo, no las mencioné, pero léete todo Deuteronomios 28 y vas a ver que hay muchas cosas más que Dios bendice. Pero si no obedecemos, ahí está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Deuteronomios 28, 15 y 16. Dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditas, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Wow, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Nota que lo mismo que hace la obediencia, las mismas bendiciones que trae la obediencia son las mismas bendiciones que separa y ahuyenta la desobediencia. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Dios no te maldice, Dios te ama mucho. Dios no te maldice. El pecado de la desobediencia es lo que atrae la maldición. La obediencia trae la bendición, la desobediencia trae la maldición. Entonces, tú tienes que entender que aquel que sinceramente le ha entregado su vida al Señor, le va a obedecer, tiene el deseo de obedecerle, tiene su confianza puesta en Dios. Entonces, cuando desobedecemos, nos apoyamos en nuestros propios deseos egoístas. Eso es lo que es la desobediencia. Me apoyo en lo que yo quiero más que en lo que Dios quiere, vacilando de un lado para el otro entre lo que queremos hacer y lo que sabemos que es correcto. Hace años me acuerdo que un caballero me confesó que había estado cometiendo cierto pecado por la mayor parte de su vida. No tenía ni idea de la influencia que tenía este pecado sobre su vida hasta que se dio cuenta que él era creyente, iba a la iglesia, pero no podía disfrutar del gozo y de la paz que un creyente debiera disfrutar. Leía en la Biblia que Dios es príncipe de paz y que el gozo del Señor es tu fortaleza, pero no podía disfrutar. Entonces tenía momentos felices, pero no duraban. Y me dijo que cada vez que iba a orar, su mente se llenaba de imágenes desagradables y no le dejaba hablar esas imágenes con Dios, no le dejaban orar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cuando decides no obedecer a Dios. Cuando tú tomas la decisión de desobedecer, Satanás, como un guerrero bien entrenado, él no viene sino para matar, robar y destruir, eso dice la Biblia, se acerca para atacar, pero él nunca ataca por frente, ¿sí? O de frente. Él es muy sutil, él se esconde como una mina debajo de la superficie de la tierra, ¿sí? El peor error que podemos cometer nosotros es asumir que podemos ignorar el mandato de obedecer a Dios pensando que no sufriremos las consecuencias o que no sufriremos ningún daño.
No existe un buen momento para desobedecer a Dios. Hay que obedecerle sin importar lo que nosotros pensamos o cómo nos sentimos. La obediencia es sencillamente una decisión, no tiene que ver con tus sentimientos incluso. No puedes evaluar las circunstancias basadas en el beneficio que le vas a sacar. A veces pensamos, ¿no? Bueno, esto, el obedecer a Dios, esto me va a dar una ventaja para salir adelante. O el desobedecerle, ¿verdad? Esta decisión beneficiará mi futuro porque quizás, está bien, desobedezco a Dios, pero wow, qué beneficio que voy a tener, ¿verdad? Y pensamos que vamos a agarrar un atajo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es hundiéndonos hacia abajo. La desobediencia hiere el corazón de aquel que tiene un plan para tu vida. Es como decirle a Dios, no, pero tu plan, yo conozco uno mejor, ¿verdad? Hiere el corazón de aquel que te ama y aquel que te preparó y te diseñó con un propósito divino. Destruye también el compañerismo y les abre puerta a los sentimientos de culpa y vergüenza después de que cometiste el error, ¿verdad? Ahí está el señalador y te acusa el acusador. Muchos de ustedes, al oír esta palabra, desobediencia, ¿verdad? Que estamos hablando hoy, a veces lo primero que viene a nuestras mentes son pecados sexuales, son malos hábitos, un homicidio, cosas grandes. Pero ojo, porque desobediencia puede también ser cuando yo me niego a hacer lo que Dios me está llamando y capacitando para hacer. Hello. El rechazar su plan para mi vida o para tu vida puede traer miseria y lamento. En algunos casos raros e inusuales, hasta te puede tragar una ballena. Si no, pregúntale a Jonás. Pero cuando tú desobedeces a Dios y Dios te dice, mira, tengo un plan para tu vida, y en vez de irte a Nínive vas a Tarsis, ¿sabes qué? Tú mismo te estás serruchando el piso. Mira lo que dice Proverbios 3 del 5 al 8. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Eso hacemos mucho nosotros. Confiamos en nuestro entendimiento. Luego dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Hay gente que se impresiona, wow, qué sabio soy, cuántos libros he leído, cuánto conocimiento tengo, cuánta gente conozco. En cambio, dice el Proverbios, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, si haces estas cosas, darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Ser obediente no quiere decir que nunca vas a tener que enfrentar decisiones difíciles. Significa que entendemos que el Señor va delante de nosotros, y el hecho de que hemos entregado nuestras vidas a Él, podemos esperar que nuestra jornada sea una jornada derecha, sea una jornada segura y manejable. Isaías 58:11 dice, el Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Eso es lo que hace Dios con una persona obediente. Ahora, la obediencia es una decisión. Tomamos a veces demasiadas decisiones basado en lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Seamos honestos, ¿verdad? Yo me siento de esta manera, tomo una decisión basada en mis sentimientos. Por ejemplo, los intereses están demasiado altos ahora. No es tiempo para comprar una casa. Está bien, eso es un sentimiento, eso es un pensamiento tuyo. Pero Dios puede que tenga uno diferente. O está flojo aquí el trabajo en Miami. He oído gente decir. Un conocido por allá que vive en Atlanta me dijo que la cosa está mejor. Y a veces nos desarraigamos, movemos toda nuestra familia y no consultamos a Dios. Gente que dice, acabamos de tener nuestro segundo hijo, necesitamos una casa más grande, con más habitaciones y más oficinas. O he trabajado en esta compañía por 10 años y el nuevo CEO es antipático. Siento que es tiempo de buscar un nuevo empleo. Pero ¿le consultaste a Dios? ¿Te tomaste tiempo para escuchar? ¿Y qué te está diciendo Dios? Y luego, ¿estoy obedeciendo lo que Dios me está diciendo? Porque en una ocasión todo el mundo se estaba yendo de Israel a Egipto,
Y en eso Isaac oró a Dios y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Me voy con toda la gente. Y gracias a Dios que le pidió en oración y consultó a Dios. Dios le dijo, no, quédate aquí, siembra aquí, porque aquí yo te bendeciré. Y multiplicaré las semillas que tú sembraras en esta tierra 100 por 1. ¿Qué hubiera sucedido de Isaac si se hubiera ido? Y a veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones y sentimientos y pensamientos sin consultar a Dios. ¿Oras por estas cosas? Es importante orar por ellas. Sí, en la Biblia hay una historia hermosa y quiero ir terminando con esto. En la Biblia hay una historia hermosa de un hombre llamado Pedro. Antes de que, bueno, lo conocemos como Pedro, pero antes de llamarse Pedro se llamaba Simón. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 5, si la quieras leer en tu casa. Pero Simón Pedro se enfrentó a una decisión que cambiaría su vida. El resultado de su elección determinaría su futuro. Y Jesús había estado predicando en la orilla del mar de Galilea. La gente, oyendo de los milagros que Jesús estaba haciendo, comenzó a seguir a este joven rabino que habían oído que había sanado a un ciego, le dio vista, a una mujer encorvada la enderezó, había hecho cosas tan extraordinarias y obviamente se corrió la voz y mucha gente se empezó a agolpar para escuchar a Jesús y estaban cerca del mar de Galilea y como había mucha gente, los de atrás querían oír y empujaban hacia adelante y obviamente los de adelante se aproximaban aún más a Jesús, tal punto que Jesús ya estaba en el agua, sus pies estaban mojándose en el mar y de repente miró a un costado y ahí estaba Pedro. Estaba en su barca remendando sus redes, lavando sus redes después de una pesca terrible de toda la noche que no agarraron nada, preparando sus redes para entonces volver a salir la noche para ver si tienen mejor suerte, ¿verdad? Por decirlo así vulgarmente, en la noche. Y ahí está Pedro en su barca. Y fue un pedido raro, ¿ok? Fue un pedido inusual, pero cuando Jesús le pidió a Simón entrar en su barca para poder enseñar a la gente desde ella y que la gente no lo abrumara, él accedió. Presta atención, ese fue el primer paso de Pedro hacia la obediencia, porque la obediencia es un proceso. La obediencia no es de un día para el otro, es un proceso, se aprende a obedecer. No es un regalo. La salvación, dice la Biblia, que es un regalo. Sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Gracia es un regalo, gratis, no tuve que hacer nada. Dios me salvó y acepté el regalo y por eso disfruto del regalo. Soy salvo porque lo acepté. Pero la obediencia se aprende, no es gratis. Entonces, nota esto. El primer paso obedeció. Jesús le pidió la barca, él quizás lo pensó 2 veces y está bien. Le permitió a Jesús entrar en la barca. Ahora, el próximo paso fue más difícil. Siempre lo es. Estaba cansado de haber pescado toda la noche, ¿ok? ¿Sabes el cansancio y lo que produce el cansancio cuando tú no has dormido en 24 horas y estás trabajando y lo que quieres es una cama, ¿ok? Estaba cansado de pescar toda la noche y de repente un joven rabino que no sabe nada de la pesca, pensaba él, le dice al experto pescador, al profesional, lo que debe hacer. Y aquí hay una revelación, acá hay un punto que tú tienes que atesorar. ¿Ves? La obediencia luce muy diferente cuando Dios te pide que hagas algo que te va a costar más de lo que estás dispuesto a dar. Fácil obedecer cuando es algo que no te cuesta. Pero cuando tú haces tu cálculo y tú razonas y tú dices, me va a costar más de lo que estoy dispuesto a dar, ahí a veces es que decidimos no obedecer o obedecer a medias, que es lo mismo que desobedecer, que es la misma cosa. Obediencia parcial es desobediencia. Ahora, mira esto, para ir terminando, la Biblia no da detalles. No dice si Pedro, cuando Jesús le dijo, mira, ok, ahora que terminé de enseñar, entra adentro y tira la red. Y cuando Jesús le hace ese pedido a Pedro, la Biblia nos dice que él miró a sus amigos para ver qué iba a decir Juan, Andrés, los que estaban ahí juntamente con él.
Solo dice que él obedeció. Y él dijo esto, Lucas 5:5. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Otra versión dice, en tu nombre volveré a echar la red. Ahora, yo quiero que tú te pongas a pensar en la condición de Pedro. Salir a pescar cuando el sol ha calentado el agua en pleno día y los peces, es el tiempo cuando los peces descienden a las profundidades, donde la red no llega porque hace mucho calor en la superficie en el Medio Oriente. Los peces, o sea, la lógica de un pescador profesional es, este no es el tiempo, este no es el momento indicado para pescar, ¿sí? No tiene sentido, ojo con eso, ¿ok? No tiene sentido. A veces Dios te va a hacer cosas que no tienen sentido, porque Dios siempre tiene un plan para bendecirte y no siempre va a tener sentido, ¿ok? Imagínate esto, trabajas toda la noche, estás desvelado sin haber descansado. Cuando estás así, cualquier cosa te fastidia, ¿sí o no? Sí, ya lo que quieres es una cama, no quiero saber de nadie. Encima, alguien que no sabe de la pesca, viéndolo desde el punto de vista de Pedro, me está diciendo a mí qué hacer, a mí, el profesional. Lo voy a mandar a freír huevos. Pudiera haber dicho eso. ¿Tú crees, y a esto voy, tú crees que solo a Pedro Dios lo llama cuando está frustrado, cuando está cansado, cuando está estresado? Si quieres caminar con Dios y ver su poder en tu vida, necesitas aprender a ser obediente aun cuando las cosas no tienen sentido. ¿Y qué hizo Pedro? Tiró la red y la cantidad de peces que agarró la red era tanto que se rompían las redes. Tuvo que pedir ayuda a otra embarcación de sus amigos para que lo ayudaran. Y uno se pone a pensar, a la noche anterior, cuando debiera de haber pescado, porque es la noche, está más frío, los peces suben a la superficie, es más fácil agarrarlo con red. Pero no había ninguno. Y ahora con el sol radiante, cuando no debiera de haber ni un pez, las redes se rompen. Doesn't make sense. No hace mucho sentido. Y con esto quiero terminar este video, porque puede que nunca tú estés parado junto al mar lavando las redes porque tú no eres pescador, ¿verdad? O pescas quizás, pero de hobby, como yo. A mí me gusta mucho la pesca submarina. Pero sin duda va a haber una oportunidad donde Jesús se te va a acercar a ti y te dirá, hey, boga mar adentro y tira tus redes. Y la obediencia de Pedro lo llevó a cambiar su oficio por uno que tiene propósitos eternos. Ahora, Pedro, te haré pescadores de hombres. Te voy a cambiar tu oficio. ¿Sí? Dios lo sacó de un oficio fracasado. No habían pescado mucho, ya quizás habían sobrepescado el área. Yo no sé cuál era el problema, pero lo sacó de un lugar de frustración y lo insertó donde había productividad y donde iba a ser productivo. Y productivo fue Pedro, ¿sí? Lee los evangelios y todo lo que Dios hizo a través de este hombre impresionante. Porque Dios sabe. Y lo único que tuvo que hacer Pedro, escúchame muy bien, lo único que destraba tus bendiciones, lo único que destraba y asegura las promesas de Dios sobre tu vida es obedecer. Eso es todo. ¿Qué te ha estado pidiendo Dios y que aún no le has obedecido? ¿Y hacia dónde te está queriendo llevar Dios para que para ti es incoherente y no tiene sentido? Obedece a Dios, porque nunca vas a terminar mal cuando tú obedeces a Dios. Al contrario, vas a poder ver milagros de sobreabundancia y no te faltará nada. Destraba tus bendiciones, viviendo una vida y entrando en el proceso de Dios para convertirte en una persona obediente. Dios te bendiga.